Muy buenos días con todas las personas que tienen la oportunidad de poder revisar esta entrevista. El día de hoy nos encontramos con el artista Noé Mayorga. El motivo de esta entrevista es por el proyecto de investigación titulado El arte como configurador urbano de la ciudad de Riobamba. Bueno, en la primera parte me gustaría en primera instancia, Noé, agradecerle por su tiempo y por ser parte de esta entrevista, que como lo comenté es para poder entender cómo el arte configura en este caso las ciudades y más que todo para tener una visión bastante global de lo que viene a ser exactamente el arte, ¿no? A nivel de su historia personal, los días anteriores a esta entrevista, mi compañero y yo hemos estado revisando su página, de hecho, de Wix, que nos pareció bastante interesante porque nos compartía sus trabajos y de hecho tenía una descripción de usted mismo. Y bueno, nos gustaría que nos cuente un poco con respecto a su historia personal y cómo llegó a interesarse por las prácticas artísticas transdisciplinares que usted menciona dentro de esta descripción en Wix. Bueno, hola, quiero que estén aquí, en el Santiago de Putas. O sea, es como... De hecho, el camino del arte va derivando a un montón de sitios. Y hasta donde he llegado es por el hecho que tanto me interesa no solo el ser artista, sino el ser investigador, el estar metido dentro de toda la memoria que me impulsa a hacer todo lo que hago como artista. O sea, de hecho tiene un trasfondo investigativo súper grande para poder pronunciarme como me pronuncio en el statement que ustedes han leído. O sea, es básicamente la investigación. Claro, y de hecho también me parece interesante porque por lo general el artista suele irse mucho a la parte de la praxis, que por supuesto es parte del oficio mismo, pero la investigación y práctica, que al final se puede resumir en una teoría más práctica, considero que es una forma de poder confluir de una forma más objetiva lo que viene a ser cualquier tipo de manifestación artística. Y también algo interesante dentro de su manifiesto ahí es la influencia. Por ejemplo, en este caso mencionaba diferentes tipos de afinidad que usted tenía, porque no es exactamente una afinidad por un arte, sino más bien es por La varios. transdisciplinaridad. Exacto. Y dentro de eso me gustaría poder entender o que nos cuente sobre las influencias de sus ancestros y su tierra natal, específicamente Mocha, que de hecho se mencionaba bastante ahí. ¿Cómo el lugar ha influido en su trabajo artístico? Chuta, influye en todo, loco. O sea, es que uno tiene una inquietud como artista, pero ¿por dónde llevas? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que quieres decir? Y cuando uno ve la tierra de sus ancestros, ¿no? La tierra de mis abuelos, y ve la riqueza que tiene, cabrón, es como, ¿por qué no? Más bien al contrario, que bestia, qué fortaleza está ahí. Entonces fue como darle un surco a la investigación artística, un surco súper real acerca de el sitio de mis ancestros, ¿no? De ahí, de dónde vienes, qué eres, qué dices, qué es lo que mismo quieres decir con el arte y hasta dónde puede llegar a través de ello, ¿no? Claro, y también es interesante porque un artista, en este caso usted, que se dedica, por ejemplo, a restaurar o a diferentes situaciones, pues es interesante poder considerar su origen, porque a veces el artista no es de donde quizás él trabaja. Donde trabaja, por supuesto, realiza su manifiesto y demás, pero la génesis parte de a veces pequeños pueblos. Mocha no es una gran ciudad, pero sí es un pueblo que tiene excelente riqueza. Y de hecho, lo hablo hasta por experiencia personal, los mejores detalles se encuentran en pequeñas cosas, no exactamente en, pues, quizás, no sé, lugares muy extensos, o incluso si vamos a la disciplina, no en una obra gigante, a veces hay obras muy pequeñas que dicen más que quizás otras. Y es interesante porque al usted escribir las prácticas transdisciplinarias dentro de su currículum, eh, lo que nos gustaría saber también es saber cómo usted aplica exactamente estas prácticas. ¿Cuál exactamente es su escenario de actuación? ¿Pintura, escultura? ¿A qué exactamente ya no usted puede importa. aplicar en eso? Es que la verdad es que para mí el arte no importa con qué técnica tengas que hacerlo. O sea, es más bien una idea plasmada en mi cabeza y cómo quieres plasmarle. O sea, a qué quieres transmitir, a quién le quieres transmitir,
qué es lo que quieres lograr con eso. Entonces, simple y llanamente la idea muta en el universo tan extenso del arte, pero siempre tomando en cuenta eso, la ancestralidad. O sea, al menos en mi trabajo es súper claro, la ancestralidad. O sea, tienes los saberes, las tecnologías y la cosmovisión de los pueblos ancestrales andinos. Y el resto es cómo lo haces nada más. Entonces dices, vos quiero transmitir esa cosa, entonces va a ser arte, pintura de caballete, va a ser escultura, va a ser arte objeto. Depende de quién llegue, pero solo es un pretexto. El arte es un detonante para hacerlo. El resto es como todo ese discurso que viene detrás. Y también algo interesante dentro de su actuar es el hecho de su intervención dentro de este ámbito de la restauración. Porque pues una cosa es quizás dedicarse a ser artista, tenemos nuestra producción y demás, pero tener quizás el detalle o tener el actuar ante obras de arte que quizás ya existen y que pues hay que conservarlas, restaurarlas y demás. Me gustaría que nos cuente cómo en el ámbito, o sea, cómo el ámbito de la restauración de todos los bienes culturales que quizás usted haya tenido la capacidad de poder intervenir, han influido en su visión artística. Chuta, no sé si como una fuente de inspiración o siempre llanamente como un camino en el que seguir. O sea, cuando tú ya te metes en el mundo de la investigación, o sea, chuta loco, hay tantas fuentes, tantas cosas de las que puedes nutrirte, tantas cosas de las que puedes decir, que el arte se vuelve como pequeños detonantes para poder hablar de aquello específicamente. Pero de ahí es como todo un global. No hay como, al final quiero hablar de mi pueblo, al final quiero hablar de quién soy, al final quiero hablar de que esta provincia es así, o la otra provincia es asado, o me voy para allá más arriba a Otavalo y quiero hablar de ello, bajo un conocimiento real de las cosas. O sea, no es simple y llanamente coger y decir, ah, bacano, represento, ¿no? En este caso, por ejemplo, los Legos y Salasaca. O sea, no es simple y llanamente la representación, sino es un estudio detrás de ello para que lo que estoy representando en esas obras tenga un porqué, realmente tenga un sustento. Claro, y por ejemplo, usted ha tenido la capacidad de poder intervenir en diferentes bienes culturales, ¿verdad? No sé, quizás nos gustaría que nos hable un poco sobre cómo estas intervenciones en espacios públicos, puede ser el caso, han permitido servir independientemente de como un restaurador, más bien como un mediante entre estas comunidades. Todo el tiempo. Por ejemplo, te pongo, o sea, tú hablas, por ejemplo, de lo que he hecho, por ejemplo, el monumento que está aquí de la chocolatera, no es una cosa que a mí me salió. O sea, porque si yo hubiese hecho Legos, sino que la onda es que cuando ya se dio este proceso, tuve la oportunidad de convivir con la comunidad. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cómo se ven? ¿Qué es lo que se ven representados? ¿Qué quieren verse? ¿Cómo se ven? Entonces, eso traducido al tangible, ¿no? A la obra, como así. Pero no tiene más que ver con lo mío, sino más tiene que ver con los demás. O sea, ¿a quién? ¿Qué son? ¿Hasta dónde? ¿Qué pueden? ¿Qué potencialidades tienen? ¿Y cómo se puede plasmar eso? A través del arte, ¿no? Porque ahorita el arte puede tomar un montón de formas, pero siempre la parte de la memoria tiene que tener algo objetivo, que es lo real. O sea, la investigación que parte de... Exacto. Y me parece un comentario bastante objetivo por el hecho de que producir arte, como usted mismo lo dice, hay diferentes formas, diferentes estilos, que colores, que técnicas y demás. Se puede hacer de todo. Pero cuando se llega al punto en donde se puede tener la capacidad de ser un medio, yo lo llamo, entre... Un puente. Un puente. Por eso mi statement dice eso. Yo soy un puente. O sea, simple y llanamente es como... No, eres un detonante, ya ni siquiera eres un protagonista, no eres nadie, solo eres un puente entre lo uno y lo otro. Entonces ayudas a liar lo uno con lo otro, ¿no? Ayudas a cómo lo uno lo entiende, cómo el otro lo entiende y cómo llegar a relacionar a los dos para que se vuelvan una sola. Exacto, y al final es una confluencia en donde el que tiene la responsabilidad, llamarlo así, no es exactamente el artista, sino que más bien lo son todos. Y cuando se piensa en una comunidad, es el pueblo, es comunidad. El trabajo, si bien puede tener, digamos, la firma del artista, ¿verdad? Pero es el resultado de varios y se tiene, en este caso, al medio que ha permitido ejemplificar y poder materializar una necesidad que es de estas comunidades. Ahora bien, también se menciona dentro de su statement
lo que viene a ser la perspectiva decolonial. Me parece muy interesante el término, nos gustaría que nos hables sobre esto. Chuta, ya hablando, ya, ahí, por ejemplo, nos podríamos poner a filosofar sobre la posmodernidad, que es lo real que estamos viviendo, ¿no? Y la onda de lo decolonial es como, o sea, si estamos admirando tantas cosas de fuera, ¿por qué carajo no mirar lo nuestro? O sea, si tiene un potencial tan fuerte, ¿por qué no regresarlo a ver? ¿Por qué no contarle? ¿Por qué, por ejemplo, al niño del Nelson no contarle lo que es realmente? O sea, y claro, obviamente tienes varias perspectivas, porque en el arte tampoco es que vos te pronuncias y dices, esto es, sino que planteas la posibilidad de. Entonces, en ese punto de la posibilidad de, planteas un juego, lo lúdico, que es el ego, ¿no? Para poder llegar al acercamiento a quizás generaciones que no le paran bola a esto, simple y llanamente porque es un discurso totalmente acabado, y la onda de lo colonial es como más bien siendo consecuente de, nada más. Claro, y por ejemplo, algo interesante es poderse enraizar en lo que somos, o sea, poder nutrirnos primero de lo que somos. Y luego sí, por supuesto, entender a los demás está muy bien, pero si primero no nos entendemos nosotros como cultura, de dónde O sea, venimos. ¿quién carajo eres, cabrón? Exacto. ¿De dónde vienes? No podemos ni siquiera describirnos hasta ese punto. Y por ejemplo, también algo que me pareció interesante es este enfoque que usted le da a lo que viene a ser la fiesta popular de Tungurahua y cómo refleja en este evento pues diferentes manifestaciones artísticas, la verdad. Y me gustaría también que nos hable sobre esta temática en la cual se ha enfocado usted. O sea, la diversidad de lo que ves, o sea, a la manera de ser un puente, o sea, ser un puente nada más, no significa que uno se invente nada como artista, sino más bien como gestor, es como ese transmisor de las inquietudes de lo que quiere la comunidad versus lo que puedes plantear, ¿no? Entonces, a veces ellos tienen sueños y uno también dice, bueno, hasta aquí puede llegar, o esto es real, o esto no, pero siempre está enfocado en ellos. No tiene una cosa que es más una reflexión mía, sino es más bien cómo. O sea, si los manes me están diciendo que esto es así y esto es asado, por ejemplo, el hecho de cómo se comportan nuestros padres. Entonces tienes que transmitirlo de una manera que sea comprensible para una nueva generación. Y eso es por la actualización de todo. Pero de ahí es lo mismo, exactamente. Entonces no me invento nada, no es una... Si bien tiene un punto de reflexión de mi parte, pero no es como yo como artista creador o idea absoluta ni nada. Más bien al contrario, es todo eso puesto en diferentes ejercicios para que la gente pueda entender lo que ellos dicen, no lo que yo digo. Claro, a criterio del mundo de arte me parece interesante porque por lo general a un artista, independientemente de la técnica, además, se lo reconoce mucho por la afinidad. Por ejemplo, tenemos diferentes artistas que son reconocidos por cubismo, regionalismo, indigenismo y demás, pero a veces hay que dejarnos de preocupar quizás por nosotros ser la obra de arte, nosotros ser la imagen del arte, y más bien tratar de reflejar lo que debería ser el arte y nosotros solo servir como, no relegarnos. Yo siempre digo que no es exactamente relegarse, sino más bien solo servir como ese punto de inflexión en donde se puede comunicar lo que la gente quiere a través de un portavoz, ¿no? Eso es ser artista. Exacto. O sea, realmente esa es la labor del artista, porque si vos vas a tomar una postura en la cual tú crees que eres el creador, tú crees que eres el que se pronuncia, tú crees que eres el que de una u otra manera marca las cosas, estás mamado, no es verdad. Eres solo eso, por eso es que mi statement dice soy un puente, un statement, solo una manera de juntarlo uno con otro. Porque tampoco es que hay mucha reflexión detrás del asunto, sino es más bien, oye, estos somos, veámonos, ¿no? Y mira que del putas de él. Entonces es como, eso, simple y llanamente ser un puente, no creo que haya otra. Y si es que tienes otra pretensión ya viene desde el punto de la creación. Y eso es una cagada cuando intentas hacer esto. ¿Por qué? Porque el creador tiene toda la libertad para hacer, para crear, como su nombre dice. En este caso no puedes crear, no puedes inventarte las cosas, sino más bien tienes que ver la manera en cómo transmites lo que es, sin inventarte nada, para poder ser como más objetivo con la gente, con el pueblo, ¿no? Y también algo que me pareció interesante al poder revisar su statement es la economía del prestigio y las prácticas ancestrales. Uy, qué lindo. Exacto. Sí. Eh,
Cuando se hace una obra, por supuesto, pues tenemos que ver cómo financiar. Al final es prácticamente esa situación, porque si no, no se puede materializar. Y dentro de su experiencia, ¿cómo confluye la economía del prestigio y las prácticas ancestrales de organización comunitaria para poder llevar a cabo su obra? Así de simple, la economía del prestigio es la economía de la amistad, es la economía del, o sea, de cuánto puedes, cuando vos estás inmiscuido en la comunidad, o sea, no es que simple y llanamente eres un añadido, o sea, vos eres parte de ellos y como tal, tú tienes una responsabilidad ante cómo asumes, cómo procedes y qué haces a través de ello. Entonces, esas economías que no tienen que ver con el dinero, sino más bien con las dinámicas de juntarse, de hacer, de crear, o simple y llanamente relacionarse con ellos, ya te genera tipos de acciones y de maneras de comportamiento que tienen una nota súper clara, o sea, ¿qué queremos transmitir? ¿No? En este caso, por ejemplo, las octavas es como muy claro la onda de la fiesta popular, pero detrás de ello está la minga, está la cocha, está el maqui maniachi, el démonos la mano, que son cosas que están desapareciendo de la humanidad como tal. O sea, que ya el mundo, estamos en el siglo XXI, eso ya no existe. Entonces, de una u otra manera, es una suerte de resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya actúas como el antropoceno actúa. Y el antropoceno ya no existe, porque estamos en el siglo XXI. Estamos hablando del transhumanismo. Entonces, resistes de esa manera, ¿no? A través de prácticas que tienen que ver con el ser humano y con su convivencia con el entorno, y que tú simple y llanamente no eres, o sea, no eres el que pinta eso, sino el que ayudas a transmitir aquello. Dentro de su obra, algo que es bastante representativo, y más aún que tengo la oportunidad ahorita de poder visualizar su estudio, es el uso de las piezas Lego. Las piezas Lego, pues a nivel mundial son muy conocidas. Prácticamente se configuran como un elemento de crear un microcosmos, una especie de reducción de la realidad, pero viéndola desde esa perspectiva. ¿Qué lo llevó a utilizar esas piezas y cuál es su intención o qué pretende transmitir a través de ellas? Perdón. El Wambra que este mantiene en los brazos. O sea, a la final, es una manera, el ego solo es un detonante para contemporaneizar un discurso. Porque si vos le vas y le hablas del discurso de la ancestralidad a cualquier persona, pero a los jóvenes o a los niños, les apesta, loco. O sea, en serio les es una cagada. Pero si vos les hablas a través de un lenguaje contemporáneo como es el ego, a los manes les interesa, porque les interesa la puta minifigura. Y dicen, no, pues las minifiguras ahora son salasacas, son pilawines, son esto. Entonces les llama la atención. Pero simple y llanamente es como un detonante para contemporaneizar el discurso y cómo llego a ellos, a la final. Claro, y me parece interesante porque estamos utilizando pues, prácticamente un recurso que es conocido en todo el mundo. Oye, loco, si vos ves el infinito, o sea, lo más lejos que ha llegado el ser humano a través de los satélites, los manes mandaron 3 minifiguras de Lego, lo que más ha ido, más lejos ha ido. Entonces, ¿qué tan contemporáneo realmente es el Lego? Y cuánto, a través de ese dispositivo del muñequito, de la minifigura o de las minifiguras, puedes hablar de esto. ¿Qué hablas a través de eso? Si hay de Bob Esponja, ¿por qué carajo no puede haber esas salasacas? ¿Por qué no puede haber de pilawines? Y solo es el arte el que puede lograr eso. Porque claro, a ellos no les interesa. Claro, y me parece interesante que usted diga que al final lo utiliza como una forma de poder actualizar el discurso. Un recurso nada más. Actualizar el discurso para poder compartir. Si bien su intención es esa, específicamente, ¿cómo pretende que a través del ego se pueda, o sea, qué actividades específicas usted pretendería poder realizar para que quizás se magnifique aún más, o sea, se pueda transmitir más en masa esta situación a través de su obra? Lo lúdico. Eso es realmente toda la nota, porque si es un juego les interesa. Como es un juego, sigue siendo, o sea, Lego a la final es los muñequitos y son un jueguito. Es a través de eso, a través de lo lúdico, poder lograr hablar de otros temas que normalmente cuando los tomas a la juventud de ahora, a la pesta. Entonces, con el Lego puedes volver a hablar de todo eso, sin la necesidad de que haya ese intermediario. Está hablando de cosas viejas, está hablando de los abuelos, está hablando de los indios, a mí qué me importa. Pero con el ego quitas esa nota y lo vuelves normal, o sea, ya lo vuelves ahí al mismo nivel. Entonces ya, pues si hay legos de Bob Esponja, ya legos de salasacas, entonces también aprendamos de los salasacas, ¿no? También son interesantes. Claro, y también algo interesante es cómo usted puede confluir en su obra
Independientemente del uso del ego y de la temática ancestral, también cómo confluye, por ejemplo, esta situación de la ciencia ficción especulativa, que también considero que pues, en la actualidad es un tema, entre jóvenes es muy común y llama la atención, más que todo. Entre Es así. jóvenes es muy común, pero yo cuando empecé esa nota de la ciencia ficción andina, si tú te fijas realmente en los postulados de la modernidad o los postulados desde fuera, a nosotros nos impiden ficcionarnos. Está como prohibido ficcionarnos a nosotros. Entonces esa nota, oye, ficcionémonos nosotros desde nuestro entorno, de lo que somos, y démosle la vuelta a la huevada. Al final algo prohibido, pero démosle la vuelta, ¿no? Entonces a través del arte se puede, porque tú a través del arte no tienes la responsabilidad de ser historiador, no tienes la responsabilidad del formalismo de la academia, sino que simple y llanamente el arte te da esa libertad para poder especular y a través de ello crear nuevas fronteras, pero siempre con este contingente que tiene siempre que ver algo con la verdad, algo que ver realmente con nuestra verdadera historia. Y a manera de juego le vas metiendo. Exacto, y también un tema que quizás a veces no se habla dentro del mundo del arte es el nivel de la influencia que pues, una muy buena obra de arte puede llegar a ser. Y más aún cuando a veces se habla sobre, por ejemplo, cómo el arte podría contribuir a la descolonización y a la defensa de la vida, que quizás es un tema bastante... No se lo habla, la verdad es esa, es que poco se lo habla. Y si se lo habla, hasta se lo tiende a ver como un tabú porque se especula sobre temas a veces filosóficos que son muy difíciles. Académicos, la puta academia no. La puta academia nos habla de lo que es decolonial. La puta academia nos dice hasta dónde, qué debemos pensar o qué debemos criticar o todo. Pero eso es mentira, loco. O sea, ¿en serio vos crees que la academia tiene algo que ver con todo aquello? No tiene nada, porque los principios y lo que la gente piensa o el accionar del pueblo tiene que ver con más cuestiones coyunturales de su historia antes que un referente hacia un tema filosófico. Eres vos como el que lo atas, por eso es bacano hacer puente, ¿no? Porque tienes que crear bases para que suceda eso. Pero de ahí al resto es lo que le entregas básicamente, anulas esa reflexión desde la academia, sino más bien actúas desde más bien una reflexión como ellos piensan. Y es muy más válido porque te entienden. Y ya no tienes la puta ficha, ya no tienes el hecho del conflicto, la academia conflictúa todo. Cuando vos haces arte, no necesitas conflictuar, sino más bien un accionar para que ellos lo entiendan. Exacto, y por ejemplo también algo interesante que acabamos de, bueno, topamos en antes es de que se utiliza el ego para poder transmitir una idea actualizada, pero también cómo se podría mejorar eso mediante una configuración de que sea también lúdico, ¿no? De que pueda ser interactivo, al final de cuentas. Pero si lo vemos a nivel de masas, ¿cómo podríamos configurar actividades en masa, quizás para poder llegar más a la gente a través del arte? O sea, tocando los temas que le interesan a la masa. O sea, loco, yo por ejemplo, es una cosa que a mí me emputa un montón es el fútbol, pero al final, si de eso están hablando, de alguna manera tendrás que tocarlo para poder llegar a ellos. Si la nota no se trata de lo que yo planteé como artista en mis obras, sino de cómo puedo llegar. Entonces ya tienen como ese filtro mucho más meditado que la onda simple y llanamente de la reflexión a través de esto puedo, sino cómo carajo puedo. Y ahí vas tomando los nuevos caminos. Y en eso el arte es una maravilla, porque no tiene camino, no tiene rumbo. E incluso tiene mucho más que la onda de la reflexión o el conocimiento, sino más bien tiene que ver con el corazón. Y eso es lo que le conecta a los otros. Cuando los otros se conectan con el corazón, es mucho más fácil. Pero si vos vas desde la academia, yo voy a hacer una investigación, yo vengo a hacerte chucha, voy a hacer una publicación para la academia, para la andina y para todo. Créete, en las comunidades te hacen así. Y te votan, ¿no? Porque no les interesa. Y les vale mierda en realidad. Pero vos cuando vas con este otro tipo de dinámicas que tienen que ver más con el mundo del arte, entonces es más fácil tabular y analizar todo para que fluya. Exacto. Y bueno, veo bastantes trabajos artísticos de su persona. Como artista, ¿cómo se podría definir? Buena pregunta. Yo creo que como un explorador, sí, creo que esa es la nota. Porque cada vez me voy y me meto más en las huevadas. O sea, me inmiscuyo más en los temas
para tratar de tabular eso y poderles hablar a los otros de ello, ¿no? Por ejemplo, ahora estuve en Cotacachi investigando acerca del norte, ¿no? Ese es el Timpu, esos son los incas, es un montón de cosas que, por ejemplo, aquí en la zona centro no entendemos. Entonces, ¿cómo carajo vos entiendes eso para poder contarles a ellos esa historia? Entonces ya tienes que buscar un filtro para evitarles toda la montón de mierda que hay, para simplemente dejarles con lo que realmente interesa, ¿no? Que es la esencia de las notas. Porque además la esencia es la comunidad, es la minga, es el maqui maniachi, que incluso si la fiesta de Cotacachi no tiene nada que ver con la de Mocha, a la final tiene esos puntos en coherencia y eso es lo que los junta y les vuelve potentes. Uno. Versus si vos vas por un lado o vas por el otro lado, comienzas a crear esas diferencias y distancias todo. Y aquí no se trata de distanciar, sino más bien de juntar. Exacto. Y bueno, ya para terminar este apartado de la pintura, me gustaría igual hacerle una pregunta que la verdad se me vino justo ahora. Como artista, que ya se acaba de definir, ¿cuál sería su actividad para poder reivindicar la importancia del artista? Porque actualmente el artista no tiene mucha importancia. Se lo ha relegado a un segundo plano, donde lo vemos como una persona que crea un objeto, un cuadro, no sé, una ilustración gráfica. Pero, ¿cómo reivindicar la importancia y la postura del artista en la actualidad? A través de la investigación, pues, bro, a través de que no son cuadros, no son mamadas que vos te inventas, sino que como tienen toda la reflexión y la investigación detrás, entonces haces que los manes se identifiquen. Y es mucho más fácil llegar. Entonces, si no te inventas nada, no hace falta. Lo único que quieres es llegar a ellos. Entonces, es más fácil a través de eso, de la investigación como tal, para poder hablar sus mismos lenguajes. Porque si vos no hablas los mismos lenguajes, ¿cómo te entiendes? ¿No? Entonces, tienes que tabularlo todo, ¿no? Darle la vuelta para poder llegar a ese punto de donde confluye el hecho de qué estás pensando, qué estás reflexionando y a cómo les cuentas esa nota a ellos y cómo ellos van a reaccionar. Entonces, por eso no puedes inventarte. Porque si vos te inventas, claro, suena a ciencia ficción, suena a loco. Pero si es algo fundamentado, investigado, entonces ya no tienes chance. Y ellos te dicen, vamos. Listo. Bueno, con esto termina el primer apartado, que lo acabo de realizar yo. Mi compañero Yanni va a continuar con el segundo apartado. Bueno, continuando con la entrevista, ya topamos temas que tienen que ver con su visión con respecto al arte y su interpretación, su visión sobre el ámbito artístico. Entrando un poco más al plano de la investigación, nosotros buscamos estos enfoques que relacionen escultura y arquitectura, porque si bien el arte se secciona en artes puras, en artes de las bellas artes, también tenemos las artes utilitarias, las artes prácticas. En este sentido, el arte y el arte arquitectónico tiene una relación muy fuerte con respecto a la belleza, a la función y al soporte. Entonces, una pregunta que tenemos es, ¿cómo ve esta relación entre arquitectura y escultura en las ciudades? Y si existen ejemplos de integración armoniosa entre estas disciplinas. Puto. Está disgregada realmente lo uno con lo otro. Hace mucho rato ya se disgregó, se separó y creo que desde los mismos artistas o desde la misma posición de la formalidad intenta crear un límite entre lo uno y lo otro. Para mí, el hacer pintura, el hacer escultura, el hacer arte objeto o toda esa nota que hablábamos antes de la transdisciplinaridad son solo como, ¿cómo puedes mostrar nada más? O sea, es un detonante. O sea, en realidad el condumio es el que importa. Ya lo que hagas, cómo lo hagas, o sea, el soporte o la técnica que utilices, solo es un recurso para poder llegar a. Entonces siempre tiene como esa relación, esto es, ¿cómo lo voy a mostrar? Para que llegue, ¿no? Porque en caso contrario, por ejemplo, si tú vas a hablar de la chocolatera, por ejemplo, del monumento que tengo en Huachi, y tú le hablas desde el punto de la escultura griega, el bronce y toda la mierda, a los humanos no les importa, cabrón. Entonces, más bien tienes que recoger, ir al sitio de la comunidad y decir, ¿cómo se ven? ¿Cómo quieren verse? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Cómo se ven representados? Entonces, ahí le damos la vuelta. Y siempre, o sea, toda manifestación de las artes, o sea, toda técnica, todo
chuta, toda individualidad desde como artista más bien no tienen mucho que ver, sino más bien es un detonante para, y en ese sentido. Sobre todo que no prime el ego de ciertos artistas en querer notarse más que notar la obra. Y bueno, y ni siquiera la obra en sí, sino el mensaje, el punto al que se quiere llegar. Si es arte público, loco, estás cagado si vos vienes con esas pretensiones. ¿Por qué? Porque al final sí puedes crear, ¿no?, una obra parecida a La Fuente de Trevi. Pero qué chucha tiene que ver La Fuente de Trevi con los guacheños. A los guacheños les vale mierda La Fuente de Trevi. Es ellos cómo se quieren ver. Entonces ahí está tu labor como artista y también como esa parte de investigador, reflexionando a través de lo que quieren los manes, de sus aspiraciones, para poderle transmitir ahí a una técnica con la cual los manes puedan sentirse más identificados. Pero así el individualismo en este punto como artista, o sea, está más plasmado en esto, como logos o como cosas así que me voy haciendo, versus todo lo que puedes hablar cuando estás inmiscuido en la comunidad. Eso me parece un tema importante, sobre todo porque me voy a adelantar un poquito a una pregunta, porque hablamos del concepto y de involucrarse con la comunidad o con el entorno en el que se va a implantar o emplazar un proyecto. Pero no solo a nivel conceptual, sino también a nivel de la materialidad, que la pregunta es, ¿qué opinas sobre la utilización de materiales locales en las esculturas que se vayan a emplazar en un lugar en específico? ¿Y cómo pueden estos materiales contribuir a la identidad y el valor cultural de las obras? Yo no lo sé, pero creo que es fácil entenderlo, por ejemplo, cuando ves el monumento nuevamente, refirámonos al monumento de la chocolatera. Por ejemplo, para mí, el hecho de haber hecho con barro cocido los encarnes, o sea, la cara, las manos y todo, decir, somos tierra. El resto, por ejemplo, cuando los manes me decían, oye, nosotros queremos una señora de 80 años, pero no quiero una viejita así, sino quiero una señora fuerte, una señora tuca, porque moler chocolate es duro, es una labor, y además han mantenido 5 generaciones con eso. Entonces ya tienes que pensar en qué material puedes utilizar para llegar a aquello, ¿no? Y ahí está cuando el bronce y las artes iluminadas no rinden aquello, entonces somos barro, ¿no? Empecemos desde ahí. Entonces el rostro y los vanos son de barro, y el resto ya pues va moviéndose. O sea, así de simple, porque por ejemplo este monumento tiene como reflexiones como la ciudad está llena de estos putos mosaicos que a mí no me gustan, pero que tengo que ponerlo porque de una u otra manera mi obra no solo tiene que dialogar con la comunidad que estoy representando, en este caso Huachi, sino con todo el entorno de mi ciudad, claro, y cómo ella se ha ido desarrollando en el punto de las artes. Ahí hay un tema importante que, bueno, es una pregunta un poquito más a criterio personal, y es que algo que se puede notar mucho en artistas consagrados o en artistas de varias índoles es que muchos parten de una figuración o de un academicismo muy clásico, pero eventualmente van migrando, van evolucionando a nuevas concepciones artísticas. Esto debido a que, bueno, por su historia, por su bagaje, van desarrollando un criterio más formado. Y mi pregunta va direccionada en ese sentido de que si fue su formación más academicista y luego hubo una evolución, o siempre tuvo esta visión y ese deslinde de academias extranjeras. La academia siempre está como presente porque es parte de tu formación, pero ya cuando te metes con la comunidad y todo eso, yo creo que la academia es una de las cosas que realmente dejas a un lado porque tienes otras reflexiones, ya tienes las reflexiones de la comunidad. Entonces esas reflexiones son como mucho más poderosas, ¿no? Y le dan más validez, y a la final la academia lo que no quiere que yo hable de la academia, porque al final sería como un resumen de un cabrón que hizo el masterado en la mina. Pero no, es la del que estuvo en el pueblo, la que está funcionando con el pueblo, la que está pensando como ellos, o está reflejándoles a ellos, que se aleja un montón de la academia, porque en realidad busca, porque el pueblo, ya te digo yo que estoy en las octavas de Mocha, que estoy ahora, que estuve en Cotacachi, les vale mierda la academia, loco. Porque la academia al final lo que viene es a conflictuarte todo y viene con fichas a llenar. O sea, llena, a ver, ¿qué me dices? ¿Cómo estamos? A ver, ¿qué conflictuamos? ¿Qué bronca armamos para poder llegar a una verdad? Al pueblo, a la comunidad, no le interesa eso, loco. Sino les interesa otras dinámicas que nada tienen que ver con los academicismos, más bien tienen que ver con otras reflexiones, con otro tipo de relaciones,
y tiene que ver con el amor, con la amistad, con un montón de huevadas que son súper bellas y que se alejan un montón de la parte esta. O sea, yo tengo o sea, ya te digo por experiencia propia, porque he llevado gente de la academia, por ejemplo, de la Andina, les he llevado a Mocha a que traten de relacionarse y entender. Y la verdad es que los mochanos les meten una patada en el culo y por favor no me traiga a esta gente. Porque vienen con la pose, con los hipsters, con el pensamiento y toda la huevada. Pero eso a don Marco Armendáriz no le importa. Pero don Marco Armendáriz tiene un montón que aportar. Y si es que vos lo pones desde ese planteamiento, a don Marcos Armendáriz le importa una mierda acolitarte en la academia. Pero si es algo vivencial, es algo de ellos, es algo que ellos sienten o algo que está latente en ellos, es mucho más fácil que ellos se pronuncien y que ellos actúen. Y eso es lo que hace mi trabajo. Por supuesto. Y quizá hubo un momento en el que, puede decir que fue un momento de inflexión, en el que fue ya aquí, abandono, dejo de lado esta academia que aquí no me sirve para nada, y aquí buscamos algo más. Y esto es lo que la gente quiere, y esto es lo que la gente funciona y hace que participe. Quizá hubo un momento que... Lo que pasa es que puede haber ese momento como algo circunstancial, pero realmente no existe, porque yo sí estoy, o sea, si los manes no están al tanto de la huevada de la academia, yo sí tengo que estar. Entonces, de una manera, todo el tiempo me estoy formando, todo el tiempo estoy aprendiendo, todo el tiempo estoy hablando. ¿Cómo carajo hablar en estos tiempos de la posmodernidad o el metamodernismo, en esta época en donde los manes, chavos, les dices, oye, la posmodernidad, ¿qué es eso? Entonces, no, tú tienes que formarte, porque tú tienes que tener un criterio real de la huevada para poder conversar con los manes y tabular. Porque al final no eres ni un interpretador, no eres, o sea, eres solo un puente. Entonces, si vos no tienes claro eso, pero hay que tener claro los dos lados. El lado de la academia, obvio, es importante estar formado, es importante saber de qué está hablando, si no, ¿cómo carajo lo haces, loco? Pero ya cuando te diriges a la otra, son ejercicios prácticos realmente, de memoria, versus todo eso que a los otros no les importa. Sino ya es algo que está, y vos ya lo asumes. Pero eso, cuando vos vas ya a la gestión, o sea, estar con el pueblo, eso pasa de lado más bien. Claro. Muchas gracias. Ahora volviendo al tema de relación de arquitectura y escultura, hay otra pregunta, y es que ¿qué papel cree que debería tener la escultura en el diseño y la construcción de nuevos espacios arquitectónicos, y cómo puede contribuir a la estética y funcionalidad de la ciudad? Chuta. Ahí depende de cómo le veas a esta ciudad, o qué quieras reflejar, o qué quieres que la ciudad refleje, ¿no? Entonces ahí está, o haces una chocolatera que es una vendedora del mercado y elevas un monumento a ellas, o le sigues elevando monumentos a Juan Leomera, a Juan Montalvo y a los otros, ¿no? O haces el Hermes, ¿no? Ellos, hijo de puta. ¿Pero qué hace eso con la comunidad? ¿Cómo actúa? Entonces, yo pienso que sí debe tener, y además, de hecho, he constatado, puta, súper claro, que si es que vos no tienes este lenguaje o sea, que te lleva o te acerca a ellos no lo reconocen. Entonces, les vale mierda, loco. ¿Qué les importa a ellos el Juan Montalvo o el Juan Leomera cuando ellos no se ven reflejados? Pero si ellos están reflejados, ellos se apoderan de la obra y la hacen suya. Entonces, es mucho más fácil, porque ya no estamos hablando o sea, estamos en el siglo XXI, y de lo que menos se debería hablar es de todo ese legajo que tenemos como historia o como historicidad, que realmente, si vos les ves, no tiene nada que ver con lo que ahora vivimos, ¿no? Entonces, es como, por eso nuevamente, un puente. Claro, totalmente. Ahora, la otra pregunta es si conoce usted que existen iniciativas o proyectos que promuevan esta colaboración entre escultores y arquitectos, quizá movimientos que integren en comunidad artistas, escultores y arquitectos, ingenieros, o sea, para tratar de llegar a que ellos también logren hacer puentes entre sus disciplinas para lograr productos que puedan integrar de manera más proactiva el tema de integrar no solo las obras, sino la sociedad, ser conscientes del espacio en el que se están implantando. Quizá algún grupo que pueda ser esa luz al final del túnel, y si existen, ¿qué tan exitosas han sido esas iniciativas? Sabes que según yo, al menos hasta donde veo,
y lo compruebo porque mi labor es constante todo el tiempo, está completamente disociado. O sea, no hay una sociedad entre ellos. O sea, no lo sé, pues cuando plantean la nueva carretera de aquí a Perico de los Palotes, ¿quién carajo piensa en la comunidad como tal? ¿O quién fue? O sea, ¿por qué? ¿De dónde vino? ¿Cómo le relacionas a lo uno a lo otro? Simple y llanamente son cosas ajenas, loco. O sea, a la gente de la comunidad ni le interesa, ni reflexiona, ni nada, y no le interesa ni el uno al otro, ni el otro lado. Pero sí debería. O sea, pues lógico, ¿no? Ese es el trabajo del arte, hacer el puente. Y chuta, si es que no logras realmente crear o sea, relacionarlo uno con lo otro, simple y llanamente se aleja. Y conforme más se aleja, simple y llanamente pierdes o desvirtúas todo aquello que podría hacer que eso sea más representativo hacia ellos. Entonces tendría que haber una nota mucho más acercada, pero que en el momento actual y desde hace muchos años no tiene relación lo uno con lo otro. Quizá a futuro, y de hecho con integraciones de acercar a los más pequeños, que son quienes eventualmente van a estar a cargo de todo. A mí me parece bastante interesante y el hecho de que se pueda acercar por medio de que algo que ellos ya conocen y que ellos asimilan con facilidad, poder integrar este acercamiento a lo suyo, a su propia identidad. Por eso es bello hablarles en parábolas y hacer que ellos armen una realidad diferente, pero desde la vía Yala, o sea, desde lo que son, no desde lo que te norma la puta academia, ¿no? Ahí está el verdadero puente, o sea, la verdadera labor como artista, ¿no? Porque, caso contrario, cada vez solo se sigue alejando, ¿no? Nada más, loco. Y yo te lo aseguro. Pregunta, ¿qué obra de arquitectura o de ingeniería realmente tiene una reflexión desde el entorno o a quién va direccionado versus lo que se hace, ¿no? Tú vos abres la puta carretera y te vale mierda, loco. Pero pensaste en los otros, pensaste en cómo puede influir o qué tipo de reflexiones o cosas puede suceder a través de esa acción, ya es más complicado. Por supuesto. Y no existe. Es muy difícil. Y con respecto a la comunidad artística, sabemos que aquí en el país es complicado. No hay financiamiento, hay varias trabas. Y con respecto a esto, ¿qué desafíos considera que enfrenta la comunidad artística y escultórica? ¿Y qué se podría hacer para apoyar a estos escultores y promover su trabajo? No sé si el arte tenga que ver de alguna otra manera una relación o tenga que crear esos puentes. Yo creo que el arte ya no, o sea, de por sí no quiere acoger esas cosas, sino que más bien parte de otras, ¿no? Las dos como juntas, lo uno con lo otro, y logras generar productos que puedan ayudar a fortalecer esa nota. O sea, chuta, si vos te vas a qué te enseñan, o sea, los pensum académicos y todo, no tienen nada que ver. O sea, no hay una reflexión de ese punto. Entonces yo creo que debería haber un poco más. Si el arquitecto va a plantear una obra, el mercado tal, supongamos, en Perico de los Palotes, que por lo menos el arquitecto se dé la puta vuelta, chucha por el pueblo y diga, a ver, ¿qué somos? ¿Qué es esto? Y claro, ¿no? ¿Qué es lo que más fácil hace? Puta, planteo una obra lo más loca posible, pero nada tiene que ver con los verdaderos usuarios. Entonces, el manual de usuario nunca se piensa desde el profesional cuando diseña algo. Entonces, yo creo que sí debería tener ese punto, o sea, más exigencia en el hecho, oye, le estás haciendo algo a esta comunidad, preocúpate, por lo menos, que en algo se sientan identificados esta gente. Porque, caso contrario, no hay empoderamiento, o sea, no quieren, no les gusta o simplemente les importa, porque no es de ellos. Pero cuando haces algo que es de ellos, como mi monumento a la chocolatera, anda y tócale a ver si no te salen los guacheños y te dan en las orejas, ¿no? Es porque está pensado y diseñado y construido con ellos. Entonces, el momento en que ya es de ellos, ya pues loco. Y ese tipo de cosas no se encuentran en un libro, si no se viven con la comunidad, o sea, acercándose a ellos. Nada está escrito, por eso es que bacano la academia, o sea, la academia es del putas. Todo el mundo necesitamos aprender, obviamente, tenemos un régimen, o sea, se rige todo a través de eso. Pero ese alejamiento que tiene, ¿no? Como esa parte de, yo soy la academia,
yo soy elitista. O sea, ¿cómo vas a pensar vos ignorante, indio ignorante, hijo de puta? Y es verdad, cabrón, así en esas palabras. O sea, suena duro lo que te digo, pero al final es así. Entonces, oye, y más bien, ¿por qué no te acercas al indio ignorante que tanto puteas y le acercas a esta huevada y le dices, oye, ¿qué? Así de simple. Muy cierto. Y para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dar a la ciudadanía y sobre la importancia de la escultura y del arte en la vida cotidiana y en el desarrollo de las ciudades? No sé desde de la escultura, pero sí desde las artes. O sea, buscar el acercamiento a lo que somos. O sea, muchas veces los artistas también tenemos esta onda de esa disociación con la realidad. Y aún tenemos, algunos artistas tienen esa idea de que aún eres como el artista iluminado o el ser que viene la musa de la inspiración y te caga, cabrón, arte. No tiene nada que ver, porque creo que pierdes mucho el tiempo o se pierde mucho el tiempo desde las artes tratando de alimentarse el agua tibia. Cuando tenemos una riqueza y un bagaje cultural, loco, que es, te faltaría recursos, tiempo para poder crear esas notas, o sea, pero a través de esa reflexión y de ese acercamiento. Entonces, mientras hay esa disociación, no hay un puente que te une. ¿Y cómo lo haces? Porque no van a acercarse, no se van a acercar y cada vez se van más lejos. Ya te digo, yo estuve en Cotacacho recién en esa nota, loco. O sea, si vos no entiendes que esa huevada es una guerra que va, y cómo carajo entiendes qué historicidad tiene ese pueblo para esa manifestación, cuáles son sus personajes y cómo carajo poner ahí. Entonces dices vos, ¿qué más hago? ¿Un Hermes? ¿O el monumento a la ¿cómo se llama? Al puerco y a la fritada? Es más válido que el otro. Entonces, claro, la academia va a decirte, no, pues está chucha, haciendo monumentos al puerco, loco, pudiendo hacer algo más elevado intelectualmente. Eso no le interesa al pueblo y mientras estés así disgregado, baila, loco. No vale, no funciona, loco. No funciona. Yo te digo porque lo he intentado, incluso con el mismo ejercicio del ego. Por ejemplo, para mí es como, no es simple y llanamente la representación. O sea, que vos coges una fotografía y dices, va, yo le hago el Sarasá que está dando papaya para hacerle. Sino que más bien, con la onda de acercarse y hacer una investigación detrás, tienes un uso de razón para poder hablar de ello. Y eso les acerca a los panes. Y eso se integran. Y ya, funciona mejor. Muchísimas gracias, son muy valiosos sus aportes. Gracias por permitirnos entrar a su estudio, hacerles esta entrevista. Me parece bastante potente todas sus respuestas y una vez más, muchísimas gracias. Qué bueno que se hayan leído el statement, cabrón, porque es como, o sea, para mí es como súper bacano el hecho de que no eres el artista del pueblo, o sea, tampoco tienes ese, ni tampoco quieres, porque es mucha responsabilidad, sino simple y llanamente cómo vas atando estas cosas. A la final, cuando el hijo del Nelson crezca, si conoce a través del ego, te aseguro 100,000 veces que se va a interesar más que si vos vienes con un postulado académico y con 50,000 textos, con los cuales no me peleo, no tengo bronca, pero que no van a entenderlo y no les va a interesar. Exactamente. Así de simple. Muchísimas gracias una vez más. A ustedes, señores. Gracias.